Desde su inicio, la humanidad se ha esforzado por expresarse. La necesidad de comunicar y contar historias, hechos y experiencias es un sentimiento completamente humano y es técnicamente algo exclusivo de nuestra especie. Los primeros trazos de la humanidad tratando de transmitir su conocimiento a otros los vimos miles de años atrás. Las pinturas rupestres fueron las primeras muestras de una expresión artística que pretendía transmitir algo, un sentimiento, un hallazgo, un descubrimiento. Un día, los humanos entraban a explorar una cueva habitada por sus ancestros y se encontraban con estos trazos extraños de colores que mostraban en las paredes escenas que parecían sacadas de la vida real. Plasmaban a través de sus pinturas lo que habían vivido y les enseñaba algo. Desde los riesgos de cazar ciertos animales hasta algunos hechos más cotidianos, como las familias, sus emociones, su alegría y todo aquello que podía ser comunicado porque tenía un valor. El resto es historia. El hombre se esforzó durante años y años en crear cosas cada vez más magníficas. La música, la danza, la arquitectura, la pintura, la escultura. Todos esos artes fueron el patrimonio que nos dejaron las primeras civilizaciones, los primeros grupos sociales. Y esas obras cada vez más excéntricas se volvieron su manera de proyectar lo que ellos fueron, su manera de heredar su existencia, de demostrarle al mundo que alguna vez estuvieron ahí y hasta el día de hoy podemos verlo. Podemos entrar al Coliseo Romano, imaginarnos las batallas interminables de gladiadores y la sangre que derramaron. Podemos ver el rostro de Van Gogh, la historia de un hombre perturbado con mucho sentimiento y un talento interminable. Podemos ver la dedicación de un pueblo que creció, floreció y se extinguió. Entre esos muchos hallazgos, la vida del ser humano cambió cuando aprendió a escribir. Su lenguaje ahora podría plasmarse más allá de las palabras. Encriptó sus mensajes, creó símbolos, códigos y así nació la escritura. La escritura fue para el ser humano la manera más amplia de transmitir sus conocimientos y es a través de los textos de muchos pensadores y novelistas que hoy en día podemos conocer tanto de las culturas que estuvieron antes que nosotros. Si no fuera por las grandes obras de Homero que nos cuentan las leyendas del Imperio griego, no sabríamos la historia de Aquiles, el guerrero invencible que vio la caída de Troya. Si no fuera por Dante Alighieri, no hubiéramos visitado nunca el infierno. Y si no fuera por Gabriel García Márquez, hubiésemos tenido 100 años en silencio en vez de soledad. Por eso, y por muchas otras cosas más que usualmente desconocemos o no entendemos, ignoramos la importancia de los textos literarios y su profundidad, porque un libro, un texto, no solamente es un cuento, es muchísimo más. Es un vistazo a la profundidad de un autor, a la mente de un creador, a la época de la que vino y la sociedad que lo rodeaba. Existen autores que fueron el rostro de su tiempo, que encararon la realidad que tenían a su alrededor y la plasmaron con sus propias palabras. Una realidad distinta donde ellos tenían el control, donde ellos podían criticar lo que odiaban del mundo y darle forma como nadie más lo podría hacer. Vamos a tratar de ver más allá, de mirar de frente ese montón de palabras que es un libro y finalmente comprender lo que hay en su interior, no solamente en su valoración textual, sino también en la contextual, porque un texto literario es mucho más que solamente palabras bonitas. Vamos a analizarlos y a observarlos detenidamente para que podamos comprenderlos de verdad. Entendamos primero, ¿qué es la literatura? La Real Academia de la Lengua Española dice que la literatura es el arte de la expresión verbal. En otras palabras, la literatura es una actividad artística, como la danza o la pintura, que utiliza el lenguaje para crearse. No tiene pinceles ni notas musicales, sino la palabra, y la utiliza para darle a un texto un valor estético, es decir, utiliza las palabras para crear algo hermoso, algo bello, algo artístico. Pero hay quienes creen que la literatura va más allá. Roland Barthes, un filósofo francés, dijo que la literatura es aquello que crea el significado de las cosas y que ese significado es el que le da valor a la vida. Umberto Eco, otro filósofo italiano, decía que toda expresión artística es un reflejo de la historia y que estudiar el arte permitía interpretar los fenómenos culturales y la comunicación a través del tiempo. En otras palabras, hay quienes creen que la literatura es, como todo el arte, algo que podemos analizar para comprender mejor la cultura en la cual se desarrolló.
El texto literario es un constructo cultural. Se convierte en un símbolo del tiempo al que pertenece y se vuelve atemporal. Puedes leer un texto creado en la época medieval y sentirte como un auténtico caballero, o leer una poesía antigua y sentir el amor y la tristeza que transmitía, sin importar que hayan pasado cientos de años y no queden rastros de esas historias. Como Romeo y Julieta, un drama de amor escrito por William Shakespeare que narra la historia de dos jóvenes amantes que no podían estar juntos debido a que sus familias no lo permitían, y nos ponen en una posición histórica distinta, pero que de alguna manera se parece a la nuestra. Nos lleva a una época en la que la mujer no podía amar libremente y el cariño entre dos jóvenes no podía ser expresado con tanta facilidad. Han pasado cientos de años desde que se creó la historia, pero de alguna manera sigue vigente. Siguen habiendo amores perdidos y muchachos enamoradizos que hacen locuras por las personas que quieren. Cuando lees Romeo y Julieta, sabes que ya no vivimos en un mundo como ese, pero de algún modo logras comprender a lo que se enfrentaban. Logras imaginar la vida que llevaban, cómo se vestían, cómo se comportaban e incluso cómo se enamoraban. Ese es el valor de los textos literarios. No son las palabras, sino el significado que éstas tienen. Un significado que solo se puede apreciar en un momento determinado y en circunstancias determinadas. Una persona que está enamorada puede leer Romeo y Julieta y sentir algo, pero una persona que no está enamorada probablemente lo sienta diferente. Y peor aún, una persona que está enamorada, pero su amor es imposible, lo sentirá todavía más. Yuri Lotman, un historiador ruso, decía que los textos literarios tienen tres funciones: una función comunicativa, una función semiótica y una función simbolizadora. La función comunicativa es la que se encarga de transmitir la historia. La función semiótica es la que analiza el texto, es decir, cómo está escrita la historia, su estructura, sus palabras. Y la función simbolizadora es la que interpreta el texto, es decir, qué significa la historia, cuál es su valor y qué es lo que te hace sentir. Entonces, un texto literario es el fenómeno que se da cuando se utiliza la palabra para expresar ideas y formas de ver el mundo. Claro, utiliza las palabras de manera estética, bonita y poética. Estos textos permiten a quien los lee entender los pensamientos de los autores, sus experiencias, sus vivencias, sus emociones. Son una ventana a una cultura y a una vida diferente a la que conocemos hoy día. Una ventana a la imaginación, una imaginación que no tiene límites. Claro que para que un texto pueda ser considerado y valorado como literatura, debe cumplir con ciertas características, y algunas de ellas ya las hemos hablado, pero hay que denotarlas de nuevo. Primero, un texto literario es poético. Sí, utiliza la palabra, pero el autor, quien crea el texto, la manipula y la construye para que su lenguaje esté cargado de belleza y armonía. Las palabras que utilizamos usualmente se organizan de maneras distintas y logran transmitir sensaciones, emociones y sentimientos. Segundo, el lenguaje literario es connotativo, es decir, que lo que se expresa tiene diversos significados y cada quien es libre de escoger el significado que le da. Y mientras el autor cumple con la función de escribir, el lector se da a la tarea de interpretar, de sentir. Tercero, el texto literario posee artificialidad, es decir, el escritor modela una realidad distinta a la que existe a su alrededor. Usualmente los textos literarios cuentan hechos no reales o hechos reales a través de perspectivas distintas. Algunas pueden ser fantasiosas o pueden ser visiones del pasado o futuro, y eso nos lleva al siguiente punto. Cuarto, el texto literario es atemporal. Puede haber sido escrito en una época, pero su vigencia e interpretación pueden entenderse en todas las épocas, incluso cuando la historia que se relata no es de nuestro tiempo o ni siquiera es de una realidad como la nuestra. Quinto, el texto literario crea una relación de identificación-distanciamiento entre el autor y el lector. Lo que quiere decir que, aunque a veces no lo parezca, el escritor siempre busca comunicarse con el lector y siempre trata de transmitirle sus conocimientos y sus emociones a través de hechos con los que el lector está familiarizado. Un lector que ha sufrido la pérdida de un ser amado
será más susceptible a entender el dolor de un personaje que pierde a un ser amado. Y el escritor toma esos sentimientos y los plasma en sus palabras para provocar al lector, para emocionarlo, para identificarlo y acercarse a él. Un texto literario cumple con todas esas características y las aprovecha al máximo para crear arte. Utiliza las funciones del lenguaje para transportarte a un tiempo distinto y para ayudarte a entender las expresiones creativas y visiones infinitas del mundo como lo conocemos. ¿Alguna vez has leído un libro? ¿Una novela que te haya hecho llorar o te haya emocionado? Todos hemos leído o hemos estudiado sobre la literatura, pero no todos hemos encontrado el libro correcto. Créeme que si crees que odias leer, es solo porque no lo has intentado de verdad.